Bueno, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener una super clase. Vamos a hablar sobre las regresiones, ¿sí? Y el título del día de hoy es pasar del trauma a la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las personas que ya han estado conmigo ya sabrán lo que es una regresión, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues estamos aquí para atenderles. Yo voy a explicar brevemente qué es lo que buscamos hacer en una regresión, ¿de acuerdo? Pues voy a empezar con que una regresión es un proceso que simplemente busca encontrar las causas originales, las causas raíces que pueden haberse producido en situaciones pasadas y que están provocando un efecto negativo en el momento presente en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de todo esto es entender de dónde podrían estar viniendo nuestros defectos negativos, ya sea un tema de ansiedad, de depresión, miedos, fobias, pánicos, etcétera, que estén relacionados con algún suceso en el momento pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una interacción que nosotros ya vivimos, que nos puede haber causado un trauma y que es un trauma, no es más que un dolor emocional. ¿Sí? Es una situación que nosotros la tenemos etiquetada y anclada con un tema emocional y en base a esa emocionalidad vamos teniendo ciertas actitudes, comportamientos, toma de decisiones que hace que se asocie el efecto negativo del momento presente a una situación pasada, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy lo que vamos a buscar es encontrar un efecto, porque lo que vamos a ir haciendo es hilando, ¿sí? Vamos a hacer un proceso de reingeniería, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir de adelante hacia atrás, ¿sí? Vamos a ver el efecto negativo que yo podría estar teniendo en este preciso momento, en este contexto, ya sea un hábito, un comportamiento, una fobia, algún mal hábito, etcétera, etcétera, y determinar de dónde podría venir, ¿sí? Vamos a relacionarlo con alguna situación pasada que ya vivimos. Y para eso estamos en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar un efecto negativo que podríamos estar viviendo en el momento presente para determinar de dónde podría venir. ¿Sí? Entonces quiero que elija cada uno de ustedes y quiero que me comparta en el chat, quiero que me comparta en el chat qué efecto negativo, qué hábito, qué comportamiento, qué toma de decisiones piensan que ustedes quieren modificar, quieren descartar, quieren mejorar y en base a eso ir viendo dónde se relaciona o en qué contexto pasado se podría estar relacionando, qué trauma o qué dolor emocional o qué etiquetas o qué metáforas o qué códigos simbólicos podrían estar asociados a eso, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mi querida Xiomi, bienvenida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si me viste la última parte, Xiomi. Vamos a empezar a trabajar con un efecto negativo. Voy a repetir nuevamente, ahorita que se unió el leíto. Vamos, chicos, a buscar un efecto negativo, un hábito, un comportamiento, una fobia, un miedo, que ustedes sientan, que quieran gestionarlo, porque lo que vamos a hacer es buscar el trauma en una situación pasada para buscar crear la situación del trauma, la experiencia. ¿Qué quiere decir el trauma? Trauma es un dolor emocional. ¿Qué quiere decir la experiencia? ¿Sí? Que yo ya subsané ese dolor y que ahora ese evento pasado me trajo un momento de aprendizaje, ¿de acuerdo? Para pasar a la experiencia. Entonces, compártanme en el chat, por favor. Compártanme en el chat qué comportamiento, qué fobia, qué miedo quieren solventar. Vamos a ver qué nos pone. Ok, Fer nos pone tema del abandono. Muy bien, gracias Fer por compartir. Miedo al rechazo, aplica. Sí, por supuesto, por supuesto. Miren, es que todo este tema de acá, ejemplo, ¿qué podría estarte pasando con el miedo al rechazo? ¿Dónde lo podrías estar proyectando, Leo? Hablemos de un asunto de ventas, ¿sí? Seguramente
si tienes un miedo al rechazo latente en este momento presente, puede ser que se te dificulte el tema de las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas es el rechazo continuo, ¿no? ¿Sí o no? De acuerdo. Con clientes potenciales, por supuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ventas tú sabes que por 10 no vas a tener un sí, ¿no? Eso es un poco el tema y a veces tienes que volverte piel de cocodrilo, ¿no? Pero eso podría estar afectando tu toma de decisiones. Prefiero no vender porque prefiero que no tener ese miedo y no activar el dolor del trauma pasado, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ayudarte a pasar a la experiencia. Fer también nos dice al fracaso. Muy bien, ok, perfecto. Vamos a ver cómo miedo al abandono al fracaso, ¿sí? Ejemplo, ¿no es cierto? Aquí vamos a verlo, Fer, en el sentido de que tú pudiste haber fracasado y esto tendrías que especificarlo mejor en qué área, ¿sí? Pero eso te lo puedes quedar tú, ¿no es cierto? Ya sea en una relación interpersonal, a emprender un negocio, etcétera, etcétera. Ya les voy a contar el tema de mi restaurante para que ustedes vean cómo podemos cambiar un trauma y volverlo una experiencia, ¿sí? Miedo a expresarse, ¿sí? Miedo a expresar, ¿sí? Ah, muy bien. Perfecto, ahí tienes un efecto negativo y qué es lo que vamos a buscar es en el contexto pasado, ¿sí? ¿Dónde sentiste que tuviste miedo a expresarte, ¿sí? Porque lo que vamos a pasar es a metaforizar el tema. Ya les voy a explicar un poco para los que son nuevos, para Stephanie, para ver cómo va funcionando este tema, ¿sí? Pero vamos a ver qué más me dice. Pues Stephanie nos comparte, fobia a saltar de un tablón en la piscina que perjudique mi vida militar causando un trauma ocasionado por un oficial superior. Ok, excelente. Mira, aquí lo que tenemos que buscar es em, eh, fobia a saltar de un tablón. ¿Es miedo a las alturas? ¿O cómo lo podrías interpretar? Interprétalo un poquito mejor, ¿sí? Miedo a las alturas puede ser, o miedo a qué puede ser? Vamos, ponle la palabra miedo, miedo a las alturas, miedo a qué puede ser. Porque fobia, ¿cómo lo interpretas como la fobia? Usando un trauma ocasionado por un oficial superior, ¿sí? Ok. Pero claro, tienes miedo a saltar del tablón, pero ¿qué sería? ¿Miedo a las alturas? ¿Qué pasa cuando estás en el tablón? ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedes dar el salto? ¿Es miedo a qué? Miedo a lastimarte, miedo a las alturas. ¿Qué te sucede? ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos. A ver, vamos a admitirle a la Maritza. Bueno, Misiomi, si quieres, por favor. Fabi también, por favor, algún miedo, algún comportamiento, algo que quieras trabajar. Leo ya nos ha compartido. Doña Marcela, por favor. La Stephanie ya nos compartió. La Xiomi, vamos a ver qué más tenemos. Mi querida Maritza, ¿qué es lo que te voy a pedir, por favor? Ya que te estás conectando ahorita, que me ayudes, qué es lo que estamos buscando. Es a través de una regresión, vamos buscando algún comportamiento, algún miedo, algún tema de ansiedad, de depresión, algún miedo al rechazo, etcétera, etcétera, que puedas estar viviendo en el momento presente, entendiendo que la regresión es un proceso que nos sirve para encontrar la causa original o la causa raíz en un evento pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un proceso de reingeniería para ir de atrás para adelante. Bueno, en este caso sería de adelante para atrás y desde el momento presente ir hilando hacia el momento pasado en donde se puede haber producido esto. Vamos a ver si nos contestó Estela. Mm. Ok, Juan Carlos, buenas noches, mi Liz. Hola, querida, buenas noches. ¿Sí? Hola, misión, mi querida, ¿cómo vas? Qué gusto Hola verte. Juanca, ¿Cómo recién vas? desocupándome. Oh, qué chévere. ¿Cómo va esa nena? Bien, bien, súper Perfecto. bien, Remo. Chévere, qué bueno. ¿Entendiste el ejercicio? ¿Lo Sí, escuchaste? sí, estaba solo desocupándome y escribo mi Dale, ejemplo. perfecto, perfecto. Ok, ¿quién más nos falta? Vamos a ver, ¿quién más nos falta? Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, si ya lo tienen, ¿qué es lo que vamos haciendo, no es cierto? Vamos haciendo un proceso de introspección, ¿sí? Quizás voy a trabajar con alguno en particular, ¿sí? Voy a poner este miedo, esta fobia a saltar de un tablón. Stephanie, ¿me puedes confirmar si podría interpretarlo como miedo a las alturas o no? Quisiera trabajar este ejemplo, pero quisiera ver si podría.
empatizarlo, podría igualarlo a miedo a las alturas. ¿O no es miedo a las alturas? Si no puedes abrir el micrófono, escríbelo, por favor, en el chat. Si no es miedo a las alturas, ponme no es miedo a las alturas. Y lo trabajo como fobia a saltar de un tablón. No, antes yo saltaba sin problema, pero desde que mi oficial superior empezó a acosarme académicamente, no he podido saltar otra vez. Me da pánico a que me pase algo malo. Tiemblo cuando estoy arriba y le veo el más, a él más miedo me causa. Ah, mira tú, ¿sí? Entonces, mira que tienes una asociación. A ver, ¿qué es lo que yo quiero que logres determinar, ¿no es cierto? Que no es un miedo a saltar del tablón, ¿sí? Es un miedo que está proyectado ya en una persona. Fíjate, no, antes yo saltaba sin problema, no es miedo a las alturas, ¿sí? Pero desde que mi oficial superior, desde ahí empieza evento pasado, desde ahí empieza tu trauma, ¿sí? Pero tienes que verlo de la siguiente manera. Este trauma debe venir de algo más atrás, ¿sí? Debe venir una parte de infancia seguramente. Y ya vamos a trabajar, ya les voy a decir por qué, ¿sí? Empezó a acosarme académicamente. No he podido saltar otra vez. Me da pánico que me pase algo malo. Tiemblo cuando estoy arriba y le veo a él más miedo me causa, ¿sí? Entonces, mira, a ver, excelente el caso de Stephanie. Académicamente hablando, yo sé que le estás pasando mal, ¿sí? Entiéndeme bien en ese sentido, ¿de acuerdo? Déjenme admitirles a dos chiquillos más, ¿sí? Pero valga la oportunidad, porque miren que la idea de todo esto y qué es lo que pasa con las regresiones, ¿no es cierto? Si tú me dices fobia a saltar del tablón, en primera instancia podría parecer que la fobia al saltar de un tablón a la piscina se viene como referencia a un miedo a las alturas, ¿sí? Ahora Stephanie nos está compartiendo que no es miedo a las alturas. ¿Por qué? Porque ella sí lo podía hacer antes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Tiene una asociación en este preciso momento a una persona, porque esa persona representa metafóricamente algo que le produce una sensación de miedo, ¿sí? Y no es tanto el miedo, es más, no es el miedo a saltar, ella no le tiene miedo a las alturas, no es miedo al salto tampoco, porque ya lo ha hecho, es miedo a la metáfora de esa persona, porque ahí hay un trauma, ¿sí? Entonces, vamos un poco ayudándole a indagar con todo esto, ¿de acuerdo? A Stephanie. Si estamos hablando de que qué te representa ese oficial, metafóricamente, ¿cuál es ese miedo que le tienes, Stephanie? Si nos puedes compartir en el chat sería buenísimo como para ayudarte a procesar el tema, ¿de acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para ir viendo cómo lo vamos haciendo? Vamos haciéndolo uno por uno, ¿sí? Porque como estamos poquitos, están buenas. A ver, Isa y Dieguito, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos... buscando a través de regresiones las causas originales de algún evento que estemos viviendo en el presente que necesitemos cambiar, ¿sí? Puede ser un comportamiento, una actitud, algún miedo, alguna fobia, algún pánico, etcétera, etcétera. ¿Qué quisieran mejorar, qué quisieran cambiar? Porque lo que vamos a hacer es hacer un proceso de reingeniería, ir desde atrás hacia adelante para ver qué es lo que ha pasado, de dónde ha venido, qué sé yo, algún hábito nocivo, algún tema que quiero mejorar, etcétera, etcétera, y dónde estoy atascado para revisarlo en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, compártame en el chat, por favor, en que quisieran trabajar, ¿sí? Belinda, miedo a expresarse. Cuéntame un poquito acerca de eso, por favor. Abre el micrófono para que las personas sigan entendiendo el contexto. Ya, Juan Carlos, justo estaba yo también analizando justo lo que tú decías. Sabes que viene mucho del, también podría decirse como del miedo a mi papá. Ahorita me Ujú, estoy dando cuenta. Ajá. ujú, Entonces, bueno, tú sabes más o menos un poco mi historia, que mi infancia sí fue un poco estresante, entonces más bien yo siempre quería guardar silencio. O sea, de todo lo que yo veía, más bien guardaba silencio. Entonces, eso es lo que ahorita acabo de analizar, como que eh, me callé muchas cosas que veía, pero también viene acompañado de un miedo que tengo a mi papá. ujú. Realmente es con mi figura paterna. Entiendo, quiere decir que te cuesta decir las cosas porque aquí tienes conciencia del evento, es decir, algún
punto tu papi era represivo en ese sentido, te decía cállate, no digas, no te expreses, o simplemente guarda silencio. ¿Lo tienes consciente o no? No, 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 más bien es como que, como te digo, Juan Carlos, como que me ignoraba y eso era peor para mí, ¿no? O sea, porque nunca o sea, es como que, más bien como que yo me anulé, esa es la palabra, o sea, es como que yo, todo lo que yo veía y les veía pues a mis papás siempre, eh, más bien yo como que buscaba que él me diga algo, pero nunca me decía, ¿no? O sea, sí Ujú. me es como esa contradicción, como que hasta el día de hoy a mí me cuesta decirle bastante a él, o sea, y eso que he trabajado mucho, pero sí, es como que a él le cuesta y a mí me cuesta el doble, entonces es, no sé, ahí justamente di con eso. Perfecto, gracias Belinda por compartir. Quédate en el micrófono, ¿sí? Porque lo que quiero es que las otras personas vean en tu caso, ¿sí? Que tú determines, ahora, si pudieras determinar una edad donde sientas que empezó todo este tema, ¿qué edad podría ser en promedio? Entre los 6 o 7 años. Perfecto, y voy a explicar brevemente por qué entre los 6 y 7 años, porque hasta los 8 años prácticamente el niño o la niña se encuentra en un estado alfa, ¿sí? Y si por algo de razones el papá, en este caso, te hacía la ignoración, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Te va a costar miedo expresarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi papá me anula, ¿sí? Y no me deja decir, ¿y para qué me voy a expresar? Si a la final no puedo expresarlo, ¿sí? Hay un proceso de indiferencia, si así se quiere decir, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo podrías tú etiquetar o metaforizar o simbolizar este evento, ¿sí? Me anulo, me callo, ¿cómo lo pondrías? Y esto para todos, por Eh, favor. sí, me resuena mucho, sí, me anulo, Ujú, me ¿de anulo, acuerdo? sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que etiquetes, ¿sí? En el ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Que tú tienes en una situación pasada, un contexto donde te anulas. Es decir, entre mis 6 y mis 7 años me anulo. ¿De acuerdo? Y eso está sí, repercutiendo en el momento presente. ¿Es así? sí. Perfecto, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera, que tenga alguna duda, algún comentario? De pronto, Xiaomi, Maritza, Isa, Leo, Fabián. Juan ¿Tienen? Carlos, Maritza. yo, por ejemplo, me quedé con atención el tema de lo que tiene del miedo a las alturas. Ujú, A mí también me da, por ejemplo, digamos, miedo, un poco de temor. Cuando camino por un puente y hay un huequito o algo así, siento que estoy abajo. ujú, ujú, Pero yo como que lo he reflexionado y yo siempre tengo un sueño como que estoy colgada de un techo y mis manitos se van cayendo. ujú, Puede ser ujú, ujú. algo, algo que traigo, creo yo. Ya, interesante, interesante, con Stephanie no sucede que es el miedo a las alturas en realidad, ¿sí? Es miedo a un personaje. Sí, y ya se nos fue, no sé qué pasó, pero es un miedo a un Claro, personaje, ¿sí? En tu caso, vamos a hablar de tu caso, ¿tienes miedo a las alturas? ¿Tienes algún punto de referencia consciente donde tú pienses que hayas desarrollado este miedo a las alturas? no solo es por ese como que sueño vívido que tengo, Ujú, ujú. es solo por eso. De acuerdo. ¿Por qué crees, aquí es una buena pregunta la que voy a hacer, ¿por qué crees que mantienes una programación del miedo a las alturas? ¿De qué podrías estar buscando defenderte o protegerte? ¿Para qué es Eh, conveniente mantener esa programación? o sea, para dejar de hacer, para dejar de avanzar, Ujú, pues me ujú. detengo por el miedo y Ajá, también justo lo relacionaba con el hecho de que tengo miedo a no poder, a no lograrlo. ujú, O ujú, sea, tengo miedo a arriesgarme a hacer las cosas. O sea, ujú, creo que es eso. Y en la ujú, situación que hoy estoy viviendo personalmente, o sea, eso es el miedo que siempre me detenía, a ujú, hacer lo correcto y tenía miedo a arriesgarme, porque a la final una decisión es renunciar a algo. Pero ujú, entonces, ujú. creo que va por ahí. De acuerdo, perfecto. Sí, ya vamos a ver. Mira, es como que te pones unos programaciones de autosabotaje, ¿no es cierto? Como tengo miedo a esto, entonces no me muevo, ¿sí? Y resulta más conveniente justificarlo, por así decirlo, ¿sí? Buena de acá. Vamos, Leo, cuéntanos.
Sabes que Juan, que estaba haciendo memoria, Ujú, que de igual manera yo antes era, pero lanzadísimo para las ventas, era un tigre. Y ujú, a ver, en el 2019 yo comienzo a trabajar con un mega empresario que el tipo era mi héroe, o sea, realmente sí, mi héroe, para mí el sueño hecho realidad. ujú, Y comienzo a tener problemas con él cuando yo por defender mis criterios, o sea, por, 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 por hacer lo que yo pensaba que era comercialmente mejor, ujú, ujú. eh, o sea, como que a él no le gustaba que le den la contra. Ajá, Y fue ajá, pucha, y entonces ahí como que me fue anulando, anulando, anulando. Entonces, yo no sé si es que tenga lógica lo que digo, pero al tener una imagen tan elevada de esta persona ajá. y a él, o sea, al sentirme desacreditado ante este tipo, ante este empresario, siento que como que de ahí nace este miedo al rechazo. Ujú, ujú, ujú. Entiendo, claro, puede ser. ¿Por qué? Porque tienes metaforizado ahí, es decir, creas una relación inversamente proporcional en este caso, ¿sí? Es decir, tienes asociado como que él es una especie ¿cuál sería? De referente en el tema de las Sí, ventas, así podría ser, literal, ¿no es cierto? Sí, literal. y ves que no, aquí podría ser un miedo ¿cuál sería la palabra? Un miedo a la aceptación de criterios, algo así. A ver, ¿cuál sería? Alguien que me Sí, sí, ayude, sí, ¿sí? sí. Sí, es un Algo miedo así a, puede ser. exactamente, un miedo a ver, no, es un Y miedo sabes que también, como que dime. miedo a defraudar a quien yo consideraba mi héroe. No sé si de cierta manera eh, vi como que una figura paterna en él que en mi niñez y adolescencia fue muy, muy, Eh, sí. Entonces ya tío, o sea, porque para mí el tipo, este señor era, pero mi héroe es un mega empresario ajá, ajá, al cual muy poca gente tenía acceso y yo por cuestiones de trabajo llegué a ser muy cercano a él. ajá, ajá. Entonces también como que yo me exigía demasiado y pues por eso yo defendía mis puntos de vista que eran contrarios a los que él proponía y eso generó mucha, o sea, que se dañara la relación. Ujú. Como que de Ahí, ahí tengo ese ajá. miedo a Ujú. rechazo porque no, quizás agrandé demasiado esa figura. Es lo que estoy pensando desde un punto de vista lógico. Pero le atinaste cuando estabas diciendo y cuando lo estás como que poniendo desde el punto de vista paternal, ¿sí? Es decir, Puede ser. sí, tiene más lógica, tiene más sentido ahí. ¿Por qué? Porque esta figura representa una figura de autoridad, así como representa una figura de Sí, autoridad tu papá, ¿sí? Entonces, ¿qué es sí, lo que pasa cuando papá e hijo no coinciden? Existe una falta de validación, es decir, mi papá no me valida, por lo tanto, yo también no me valido, ¿sí? Y mira que es que en el caso, qué pena que se nos haya ido Stephanie, pero en el caso del tema de la validación, ¿sí? Necesito la validación de mi papá, ¿sí? Para continuar. Y en este caso de figura de autoridad, te pasa exactamente lo mismo y te anulas. Es un poco lo que decía Belinda, sí, ¿no es cierto? Como que sí, anulas, sí. ¿sí? Y eso que ya eh, te había sucedido con que eras un tigre para las ventas, lo empiezas a anular en base a un contexto negativo que podría venir desde el lado paternal, ¿sí? Ahora vamos indagando, y bueno, eso para que tú lo hagas, pero ¿te ha sucedido lo mismo con tu papá, con figuras de autoridad? Es decir, ¿hay algo en lo que no hayas coincidido con tu papá que exista choques de criterios y por lo tanto una desconexión entre padre e hijo en tu relación? Sí, 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 bastantes veces, pero es como que los episodios con mi papá yo de alguna manera como que los bloqueé, o sea, los mandé a la sombra, porque yo Ujú, los bloqueaba conscientemente. ajá, Pero en este caso fue, no sé, sería porque ya me tocó enfrentarlo como un hombre maduro, porque fue recién en el año 2019 que de ahí para acá siento yo que, uy, o sea, fue pero una caída bárbara. y yo lo que quiero que entiendan, chicos, es que el tema de las regresiones, siendo regresiones más profundas, porque yo sé que ustedes me están dando contextos de ventas y todo eso, pero a la final todo desemboca en temas infantiles, ¿sí? Entonces, claro, tú me dices, tuve una situación de adulto, pero a la final es eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué edad, hablando de la niñez con el tema de tu papá, crees que hubo una desconexión por un tema de criterios, quizás por un tema de valores, no sé, como donde chocaste con los criterios de papá? ¿Tienes alguna referencia consciente o no? Conscientemente no, porque es lo que Ujú, te decía, como que yo he tendido a lo largo de los años a bloquear todos esos episodios, ujú, entonces ahorita conscientemente me cuesta ubicarlos.
Ujú, ujú, de acuerdo, sí. Pero bueno, lo importante de todo eso es que empieces a ser consciente de lo subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que producto de una discordancia con una figura de autoridad, tú anulaste el tema de ventas, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Se te dificulta el tema de las ventas? Sí, por eso te digo, o sea, ya no me siento tan resiliente ante el rechazo, que antes me valía tres atados de, Ujú, ujú. o sea, antes no me afectaba. Antes era yo mucho más agresivo, mucho más seguro de mí mismo. La Ujú. verdad no me afectaba, pero siento que a raíz de este periodo que estuve trabajando con esa persona, yo me anulé mucho. Ya, perfecto. ¿Cómo le etiquetarías este tema de aquí? Ejemplo, validación de autoridad, validación de una figura relevante. ¿Cómo lo etiquetarías? Sabes que yo lo que estoy pensando es, como yo lo tenía prácticamente como mi héroe de la infancia, como que el mega empresario, yo quiero ser como él cuando crezca. Al tener discrepancias y, y cuando él se imponía ante mí, porque obviamente era mi jefe, el dueño de la empresa, Ujú, es como que yo mismo me fui autoflagelando en que no, es que mis criterios no son válidos, que no, es que mis ideas no son suficientemente buenas. ujú, No sé, ujú, como que ujú. va por ahí. Ah, ok. ¿Sí ves? Entonces eso, ¿no? Es como que vas minimizándote a medida que Sí, te van desautorizando. Así va. sí, sí. ¿Sí? Y es una autoflagelación en realidad. Así es, perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puedes ponerlo autoflagelación, ¿sí? Porque hoy lo que vamos a hacer es desconectar eso y ponerlo desde Ok, otro punto de vista, ¿de acuerdo? ¿Alguien más que quiera perfecto. compartir? Encantado, gracias a ti, Leo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ya nos pusieron miedo a que le pase algo a mis seres queridos? Y eso, Dieguito, ¿qué te provoca? ¿Un tema de ansiedad, un tema de precaución? Xiaomi, miedo a separarme de mi pareja, ¿qué te provoca eso? Ansiedad, depresión, tristeza, ¿cuál es el efecto? No quería topar porque Ah, ok, estoy entiendo, súper entiendo. sensible. Pero no, o sea, realmente no sé si etiquetarlo así, porque siento que, digamos, cuando hay errores de mi pareja, como Ujú, que yo no, aunque yo siempre, digamos, mi mente dice como, sepárate, no, como que no te mereces eso, yo me quedo ahí. Y ujú, siento que es como un miedo a separarme, pero, o sea, trato como de analizarlo bien para la etiqueta, pero no sé, porque como ahora tengo a Ainhoa, es como que tengo miedo a cometer, digamos así, los mismos errores de mi mamá. Y el error de mi mamá fue aferrarse a mi papá por ujú. los hijos. Ah, mira tú. Y yo no quiero, o sea, yo no quiero eso, pero siento que al mismo tiempo no puedo, o sea, no puedo separarme o no puedo alejarme, digamos así. Ujú, Entonces, no sé si es la etiqueta o si es el tema de no, o sea, como que no fallar de la misma manera que falló mi mamá, ujú, ujú, porque también hay un tema de que, o sea, yo siento que mi mamá no fue feliz, o sea, no fue feliz mientras estaba con mi papá, ujú, sino que sufría mucho. Y yo no ujú, quiero eso para mi bebé, o sea, yo no quiero que ujú, ella tenga una mamá que sufra todo el tiempo y ujú. que no sea feliz. Ajá. Mira, tu caso es interesante, ¿por qué? Porque tienes un punto de referencia de tu niñez donde sientes que no quieres repetir esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto? El miedo a algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Ujú, es lo que está sucediendo? Que ahí puedes tener conflicto. No es que estás destinada a vivir la vida de tu mamá, simplemente estás programada, ¿sí? Tú puedes ujú, elegir tu propia vida, pero a lo que me refiero es que hay efectos en el momento presente, ¿sí? Tú tienes puntos de referencia y tratas de acoplarlos, esos puntos de referencia, tratas de acoplarlos, ¿cuál sería la palabra? Como por defecto con lo que te está pasando, ¿sí? Tú dices, yo no ujú, voy a cometer los mismos errores de mi mamá, ¿sí ves? Entonces, ahí tienes una referencia en el pasado. Hablando de la relación y lo que programaste, etiqueta algo de la relación. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si viste un matrimonio discordante o confuso, un matrimonio infeliz o un matrimonio infeliz con hijos o alguna cosa por el estilo, ujú. tienes que etiquetarlo de esa siguiente manera porque esa es una metáfora que está en tu subconsciente que tienes que cambiarla el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero como etiquetar ese, o sea, ese recuerdo como un matrimonio infeliz o ese Co- miedo.
¿Cómo lo tienes? O sea, claro, ahí hay un miedo, pero tienes una etiqueta en ese contexto, ¿sí ves? Es decir, si lo ves desde pequeña, ahora, ¿cómo lo verías? ¿Cómo le pondrías? Mira, míralo de la siguiente manera, es como que tengas un libro, ¿sí? Como que tengas un libro y el capítulo de tu vida donde estuvo en algún momento tu infancia viviendo el matrimonio de tus padres, tiene un título, como un capítulo de un libro que tiene un título. ¿Cómo le pondrías a ese capítulo? Eh, yo creo que una unión forzada. Ya, ahí está, unión forzada, ¿sí ves? Y tú no tienes que vivir una unión forzada, pero subconscientemente la tienes proyectada, ¿sí? Y no estás destinada, pero tú tienes de tener, ahora, ¿qué es lo que puedes poner? Por ponerte ejemplos, una unión en amor, una unión por elección, una unión por amor, una unión de transformación, no lo sé, ¿sí? Mira, unión forzada, queda perfecto, ¿sí? Ya, perfecto. Preguntas. ¿Alguna Gracias, pregunta? Juan. No, pues encantado. De acuerdo. A ver, Marcela nos está escribiendo por acá. Sí, miedo a la crítica, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque Marcela bueno, me comparte en el chat el miedo al tema a la crítica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es validación de otras personas, y quizás lo que le pasa también a Leo. Necesito la validación de otras personas para que mi valía crezca. Entonces, el miedo a la crítica también viene como parte de una validación a las personas, ¿sí? Entonces, Marcela, busque por favor, en sus contextos pasados, que es lo que vamos a trabajar también el día de mañana con usted, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedía con esta validación de las personas que yo necesitaba, ¿sí? Por diferentes circunstancias, ¿sí? Un contexto donde hay una validación que yo necesito de alguien, ¿sí? Para, para, para sentirme bien, para sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, por favor? Isa, por favor, abre tu micrófono. Hola, hola Juan Carlos, buenas noches. La verdad es que agradezco mucho el espacio, es la primera vez que participo en esta reunión y me Ah, eres parece amiga súper de la Isa, ¿no? interesante. Sí, Ah, me bienvenida. parece, me parece súper interesante porque hoy May me compartía algo y justo hablamos de esto de las etiquetas, ¿no? Ujú. Y justo ella mencionaba que, por ejemplo, tú tiendes a etiquetarte, no sé, que si duermes mucho eres vaga, por ejemplo. Y yo le decía, casualmente, ese es un claro ejemplo de lo que mi papá hacía. Ajá, Entonces, lo que yo he notado últimamente es que eh, yo, o sea, como que quisiera tomar otras decisiones para mi vida, ¿me comprendes? Estar en otro trabajo, otros espacios, ajá, o sea, tomar otras decisiones, o sea, que sean cambios, ¿no? Porque yo tengo 9 años en la misma empresa. ajá, ajá, Entonces, lo cual está chévere, ¿no? Pero dar ese paso o tomar la decisión o decir, ¿sabes qué? Sí voy a dar ese brinco, es como un poco borroso, ¿me comprendes? Porque, y hablamos de esto, ¿no? De que uno aprende. Y claro, para mí, o sea, la interpretación de lo que, o sea, mis padres o de lo que yo vi de mi papá es que la vida tiene que ser súper forzada, sacrificada, todo es muy duro, es muy difícil. correcto. Entonces, realmente creces con esa precisión y dices, ya, pero yo no quiero que sea así, pero dar ese paso al vacío, ¿me comprendes? Que no necesariamente tiene que ser malo, porque puede detrás de ese miedo haber otras cosas Ajá, que sean buenas y saludables y tal vez espacios diferentes con otras personas en otras áreas haciendo otras cosas, así es. pero es como un poco uno se limita, ¿verdad? A, a que, bueno, estoy para aquí, esto es lo que es seguro para mí. Y te digo esto porque a mí también me pasó con mis parejas en algún momento. O sea, es Ajá, como, bueno, me voy a quedar aquí porque eh, me siento cómoda, porque pienso que esto es lo que yo aprendí, lo que era el amor. Y eran ujú, cosas muy erradas porque mis padres, bueno, se divorciaron y todo ese trip, entonces yo entendía que el amor era desinterés, era abandono, entonces todas esas cosas que a mí me reflejaban mis parejas, decía, bueno, a lo mejor así es. ajá, sí, así Entonces, es. o sea, esa parte, bueno, yo iba a entender muchas cosas porque también
hice algunas sesiones con Lenita, entonces he estado en esta búsqueda constante de cómo mejorar un poco y cómo, o sea, sentirme mejor, estar en paz. Entonces creo que ese temor, me comprendes, de saltar y de decir, bueno, voy a soltar esta liana, pero es como, yo tengo que agarrarme de otra para dar el brinco. Y Exactamente. eso es un poco el contexto de esto, ¿no? De tener un poco de temor y decir, me voy a lanzar, pero inconscientemente dice, o sea, es como que una parte de ti dice, no pasa nada, o sea, y Ah, es más, yo lo he dicho, yo tengo 17 años trabajando, me he movido de trabajo un montón de veces, me comprende, ajá, pero esta vez es como que me cuesta más, no sé si es por estar tanto tiempo, me comprendes, y es como que digo, sí. no, tengo cosas que pagar, o sea, me Ujú. justifico, yo misma me cuento la peli para no hacerlo. Oye, Isa, Entonces, aquí te hago una pregunta. ¿Qué efecto negativo te está causando en el momento presente que sientas que quieres cambiar? o sea, yo siento que yo entré o sea, en un momento diferente, me comprendes, donde ahora yo entiendo muchas cosas, veo muchas cosas y hay actitudes que no me gustan, ¿me comprendes? O sea, Dame es como una, va, dame una en particular. ¿Qué quiero hacer aquí? Verás. ¿Cuál es la idea de mira, todo esto? Quiero yo, que yo tú no me estoy des en la algo. empresa en la empresa Ajá. que yo trabajo, por ejemplo, a ver, ellos son cristianos y yo no soy cristiana, pero Ujú, yo tengo 9 años escuchando todos los lunes un devocional. ujú. Entonces es como Entonces, que, brother, ¿sabes qué? Ya no quiero, o sea, ajá, ya no ajá, quiero, me compré, es ajá. una cosa tal vez súper mínima y en una de las sesiones hablábamos con la Anita y decía, hay cientos de miles de cosas que puedas hacer, pues, no Correcto. sé, Ya. vender ropa, Aquí, vender ex- cualquier cosa, pero exactamente. Lo que quiero que me des es miedo a qué tienes, miedo ejemplo, ¿qué pasa si sales de ese trabajo y emprendes algo más? eso, exacto, Miedo a qué tienes, miedo a fracasar, vaya miedo, mal, miedo, eso es fracasar. O ya, sea, ahí que está. todo el mundo me diga, por ejemplo, cuando yo me casé, yo tenía 19 años, y yo cuando me divorcié, yo no le decía a nadie, porque todo el mundo me iba a decir, Isabel, te lo dije, ¿sí me comprende? Ajá, ajá. Es El como miedo a la esa, crítica, como Marcela también nos compartió, miedo a la crítica, puede ser, ¿no? dato, o sea, es como que la gente te pueda decir, o sea, no tenías la razón, no debiste haber hecho esto, ¿sí me comprendes? Entonces, Sí, ajá. más se me ponen las manos heladas ahorita, De acuerdo. porque es como que solo de pensarlo y que, o sea, digo, hay un montón de cosas que tú dices, no, si me va a ir bien, haces los números y dices, chuta, sí, sí podría funcionar, o sea, cuánta gente se ha aventado y le ha ido bien, pero uno dice, no, yo digo, me voy a morir, así, no, oye, nadie me va a comprar. Exactamente. Y miren, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, Isa? Para que tú tomas en cuenta, ¿sí? Porque lo que quiero es que tú escojas un miedo, un hábito que quieras descartarlo en tu vida. Ejemplo, digamos que fumas, ¿sí? Ese hábito de fumar, por ponerte un ejemplo, o ese miedo a fracasar, por así decirlo, viene asociado de un evento pasado. Ahora la pregunta que te hago aquí es, ¿tienes alguna claridad de dónde podría venir ese miedo al fracaso? Conscientemente. O sea, yo creo que siempre me exigieron mucho, Ujú, porque mm, somos 5 hermanos, entonces no sé, mi hermano siempre fue el mejor egresado, si me comprendes, fue ujú, la estrellita, y a mí siempre me botaban de los colegios, entonces ujú, era como, sí había un punto de comparación entre mi hermano y yo, por ejemplo, o mi ujú, papá, que él decía, no, porque yo entré a Arthur Anderson a los 19 años, entonces tienes como esa referencia de lo que tú deberías ser, y después te das cuenta que no eres nada de eso. ujú, ¿Sí me exactamente. comprendes? Entonces, Ya. Mira, ahí tienes un patrón que seguir y no cumples con el patrón. Y eso exacto. no significa absolutamente nada más que la metáfora que tú le quieras dar a todo eso. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Como yo no sigo el patrón familiar, soy la oveja negra de la familia y por lo tanto tiendo a fracasar, ¿sí? Pero eso es una programación, más no un destino, ¿sí? ¿Les ha pasado? Claro, exacto. Por Ajá. ejemplo, yo cuando digo, yo estudio
psicología y yo digo, ¿saben qué? Mi sueño es alquilar parasoles y vender cerveza. Realmente ese es mi sueño y todo el mundo me mira mal en mi Ah, familia porque dice, Isabel, estás equivocada. O sea, no, tú tienes que estar, me compré detrás de un escritorio haciendo esto, ah, después jubilarte, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí está asociado a eso, ¿no? A que si tal vez yo tomo esta decisión, va a decir, no, pero porque te fuiste, ya tenías 9 años ahí te tienes que jubilar. correcto. Miren, en el caso que lo que nos cuenta la Isa es programación netamente, ¿sí? De cómo yo debería llevar mi vida en base a cómo lo han hecho mis ancestros, ¿sí? Y por supuesto, eso es lo que quiero que vean el día de hoy, que ustedes tienen puntos de referencia de cómo deberían comportarse, ¿sí? Pero si el sueño de la Isa, ¿sí? Es irse a, como dice, a la playa, alquilar los parasoles y vender cerveza, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Pero para eso, ojo, tienes que volverte tienes que desprogramarte y volverte a reprogramar, porque lo más jodido de todo esto realmente es romper patrones generacionales, patrones ancestrales. ¿Por qué? Porque son nuestros puntos de referencia. Creamos marcos de referencia hasta los 8 años, ¿sí? En base a la información de nuestros ancestros. Así no concuerden con nosotros lo que tú dices, ¿no es cierto? Tengo conflictos, ¿por qué? Porque no tengo que oír todo este tema en mi trabajo y ya no concuerdo con lo que estoy haciendo. Sí, tengo un conflicto ahí, sí, que no me permite ser lo que yo soy. Sí, y si no fuera así, pues estarías feliz en tu trabajo. Entonces, ahí lo que sucede es el conflicto, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos? ¿Sí? Quiero que simplemente lo vean como un libro, ¿sí? Ahorita van a crear una metáfora donde ustedes van a tener un libro, ¿sí? Y ese libro representa la biografía, la autobiografía que ustedes tienen de ustedes mismos, ¿sí? Y van a ir a un capítulo, lo que vamos a ir es ese capítulo donde se produjo el miedo, la fobia, el pánico, la ansiedad, la depresión, el miedo a expresarse, el miedo al abandono, el miedo a mi pareja, el miedo a vender, etcétera, etcétera, y vamos a cambiar el título, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy viendo el libro y el capítulo 6 dice, qué sé yo, el miedo, voy a poner el caso de Belinda, ¿sí? Miedo a expresarme, la ignoración de mi papá, por ponerle un contexto gracioso, ¿sí? Pero hay aquí todo un capítulo escrito, ¿sí? De este libro, lo que vamos a hacer es crear una metáfora para reeditar este capítulo y agregarle cierta información. ¿Para qué? Para que ustedes puedan cambiar el título de ese título, el título, perdón, de ese capítulo. Ejemplo, en el caso de Belinda, ¿no es cierto? Miedo a expresarse, la ignoración de mi papá, pues ahora va a transformarse en poder expresarme, la transformación que fomenté con mi papá, ¿sí? Porque tú ya te has dado cuenta y has tenido conciencia de que eso viene del tema de tu papá, pero hoy día decides dar un salto, ¿sí? Y cambiar esa programación. ¿Por qué? Por merecimiento, porque quieres, porque te da la gana, por lo que sea. No importa. Lo importante es cambiar la metáfora, ¿de acuerdo? ¿Tienen el contexto de todo esto? ¿Tienen claridad, chicos? Sí, está muy claro. Perfecto, excelente. A ver, ya te mando, Isa, ya te mando. Déjame solo. Listo, chicos, entonces quiero que se pongan cómodos, por favor, que vamos a hacer una pequeña interacción donde vamos a reescribir ese capítulo de nuestra vida, ¿de acuerdo? A ver, voy a anotarme el número de la ISA y de ahí vamos. Listo, chicos, por favor, pónganse cómodos porque vamos a hacer una pequeña interacción. Y vamos a crear un contexto y una metáfora, ¿de acuerdo? Los que puedan prender sus cámaras, sería buenazo. Y los que no, pues está bien. Quiero que cierren sus ojos, por favor. Voy a contar, voy a hacer un pequeño conteo hasta el número 10.
Y cuando yo llegue al número 10, lo que ustedes van a visualizar es un libro. Un libro que ustedes han escrito con su autobiografía, con una serie de capítulos. Y voy a contar hasta 10 simplemente para profundizar en su subconsciente. Y cuando llegue a 10, van a ver un libro donde están las memorias que son trascendentales en su vida. Las que tienen asociaciones, esos capítulos, cada uno de esos capítulos que está escrito en este libro tiene asociaciones emocionales. Quiero que se conecten hasta contar hasta 10 con el capítulo que sienten que necesitan reformular el título, que necesitan cambiar el título. Ya no quiero que mi libro tenga el miedo a expresarme, el miedo a la separación, el miedo al rechazo, el miedo a las alturas, el miedo a que algo les pase a mis seres queridos, el miedo a la crítica. Ya no quiero eso. Quiero reescribir el título de ese capítulo poniendo más contexto en ese capítulo. Voy a agregar unas líneas, voy a sacar una segunda versión de esta autobiografía, hasta contar 10. 1, 2, 3. A medida que voy contando, van visualizando de mejor manera ese libro que contiene los capítulos más significativos de mi vida. 4, 5, 6. Y solamente por el día de hoy voy a seleccionar uno de los tantos capítulos. Un capítulo que voy el día de hoy a cambiar para que se proyecte y se imprima en la información subconsciente. 7, 8, 9, 10. Visualicen un libro y van a abrir el libro en un capítulo del título que van a cambiar. Y quiero que vean el título. Quiero que lean el título para ustedes. Que tenga una asociación negativa. Miedo a emprender, miedo a expresarme, miedo a las alturas, miedo a vender, miedo a la crítica, miedo al rechazo. Cualquier tipo de miedos que ustedes quieran descartar. Y para eso voy a reeditar ese capítulo agregando unas líneas al final de ese capítulo. Quiero que en toda esta interacción que ustedes ya han vivido en el pasado, esos eventos dolorosos, esos eventos traumáticos, quiero que agreguen mentalmente unas líneas donde producto de ese evento hayan adquirido alguna destreza, alguna habilidad, alguna fortaleza, algo que haya aportado a sus vidas. Si lo sobrevivieron, chicos, quiere decir que les creó una fortaleza. Lo que no mata les hace más fuerte. Busquen en esos eventos traumáticos, en esos momentos dolorosos, algo que haya contribuido como una fortaleza, habilidad, don, que ustedes hayan adquirido de manera positiva. Y miren cómo se reescribe el capítulo y se agregan ciertas líneas.
Yo encontré en este contexto, en esta situación que viví, esta fortaleza, esta habilidad, esta sabiduría, este entendimiento. Agreguen esas líneas, por favor. El propósito de haber vivido esa situación, busquen algo particularmente positivo de esa situación. Reescriban y agreguen información subconsciente. Y cuando ya tengan agregada esa información, van a volver al capítulo donde se contiene el título y van a ver, producto de haber insertado esta nueva información, que el título cambió. Cuando salgan de esta interacción, van a compartir cuál es el nuevo título. ¿Cuál es el nuevo título? Sabiendo que esto trajo una fortaleza, una habilidad, un don, algo positivo. Van a ver que ese título se reescribe y ahora tienen nueva información en su libro autobiográfico. El título del capítulo pasa del trauma a la experiencia, pasa de un dolor emocional a un contexto de sabiduría. Concéntrense en su respiración y traigan el título que van a compartir en el cambio de esta interacción. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De a poco. Tranquilamente empiecen a abrir sus ojos, lentamente. ¿Cómo les fue? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Alguien pudo cambiar el título de ese capítulo de trauma de dolor? ¿Quién lo hizo? Xiomi, ¿cómo te fue? Bien, ¿Pudiste ya cambiar el título? siento que no fue lo suficiente, o sea, la regresión, o que estaba ahí tratando de aumentar imágenes para Ah, cambiar ese título, pero te vi inquieta, sí, 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 te noté. sí, o sea, era como que realmente desde que comenzaste a contar, se me vinieron a la imagen todos, o sea, se me vinieron a la mente todas las imágenes de mi infancia en las que, o sea, había como que conflictos, peleas, Mm, rechazo, o sea, y trataba como que hacía esfuerzo como de acordarme de alguna escena de amor, digamos mm, que mi papá llegue y le abrazo a mi mamá o cosas así, pero no, como que no me parecía. Y cuando decías como que aumenten, aumenten líneas en ese libro, en ese mm, capítulo, no, no podía, pero algo que entendí fue que al final mis papás sí sentían amor, pero era un amor hacia nosotros. Es como que el amor que ellos nos tenían era mucho más grande que el amor que ellos se sentían, porque, o sea, mi mamá, pese a todas las cosas, digamos, todas las peleas con mi papá, mi mamá trataba de estar bien, o sea, como que tenía fortaleza y mm, así. Y mi papá al final tampoco nos abandonó, o sea, es como que nos amaba tanto que seguía ahí y trabajaba, o sea, y trataba
de darnos todo lo que queríamos y al final fue un amor hacia nosotros. O sea, como Encontrar, que ajá, sí hubo amor, pero hacia nosotros, o sea, mm, como que no no de puedo pareja, encontrar el amor de pareja, así como que no puedo encontrar alguna escena en la que aumente esas líneas. Entonces siento que no puede cambiar por completo ese ya. título. ¿Sabes qué es lo que me gustaría que tú hagas? Simplemente te lo digo así rápidamente, que tú aceptes, ¿sí? Que tus papás vivieron una historia donde no pudieron conectarse sentimentalmente como pareja, pero eso no significa que tú tengas que vivir eso, ¿de acuerdo? Sino que tienes que aceptar que así fue y que más hubo el amor entre hijos y padres, ¿sí? Y el tema de pareja, déjalos a tus papás, ¿sí? Acepta, no trates de modificar el tema. Trata de aceptar que así fue, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú tengas conciencia, ¿sí? Y te liberes de eso, ¿sí? Y tú crees tu propia realidad, un poco lo que nos decía la Isa, ¿no es cierto? Que, o sea, yo quiero crear mis propios patrones, ¿sí? Yo no necesito vivir la vida de mis padres, yo necesito vivir mi propia realidad de pareja. ¿Sí? Entonces es eso, ¿sí? Desconectarte y aceptar. En tu caso creo que estará más fácil porque tienes que aceptar que quizás entre tus padres no hubo ese amor de pareja que tú sí estás destinada a, si es que así quieres, a tenerlo, ¿sí? Y no por programación, sino porque por decisión tú decides emprender una relación que tú vas creando, ¿sí? No la de tus padres, sino la tuya propia, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Perfecto, Juanca. excelente. ¿Alguien más? Belinda, ¿cómo estás? Te vi conectada. ¿Cómo te fue? Sí, me fue súper bien, Juan Carlos. Ya cambié Perfecto. el título. Ah, No, pues perfecto. sí, me conecté súper bien. Ya iba visualizando el libro. Antes de que tú nos digas, ya más o menos le visualicé el libro. Ajá. Empecé a abrir en el capítulo 6 porque más o menos a esa edad era 6 7 años. Bien. Y de ahí cuando tú nos dijiste que igual vayamos descubriendo qué don y eso, pues yo descubrí que ellos me brindaron calma y sabiduría, porque pues cuando yo les veía pelear igual a mis papás, ¿cómo se llama? Hasta lo pude sentir, como que me sentía súper chiquita Ajá. y como decir, como queriendo explotar, si me entiendes, entonces como que yo sí decía, o sea, ¿qué me voy a llevar de esto? Pero ahí Ajá. me vino como que yo tengo que reflejar eso, o sea, como que calma y mucha sabiduría. Y de hecho sí ha habido mucha gente que me dice pues que sí, que yo sí reflejo eso, como que mucha paz. Entonces, Ajá. eso me pareció hermoso, es un regalo Oh, que qué ahorita bueno. lo pude descubrir Ajá. y el capítulo que le cambié, Juan Carlos, es poder y expresión y también transformación de vidas. Excelente, muy bien, excelente, Belinda, te Ajá. felicito, muy bien, ¿sí? Chicos, ¿qué es lo que quiero que se queden con el día de hoy, ¿sí? Que nosotros por un proceso que se conoce como plasticidad del cerebro podemos cambiar nuestra información subconsciente, podemos metaforizar ciertas situaciones pasadas con otros contextos. ¿Qué quiere decir esto? No podemos cambiar lo que ya sucedió, pero podemos verlo desde otro punto de vista, ¿sí? Para que en un proceso de aceptación podamos ver ese evento de diferente manera, ¿sí? Podamos comprenderlo. Ahora que quizás somos padres, quizás tenemos pareja, etcétera, etcétera, como le pasó a la Xiaomi, entender que ese contexto ya está ahí. No puedo cambiarlo. Lo que sí puedo hacer es verlo desde otro punto de vista, entenderlo y aceptarlo. ¿Para qué? Para liberarme, soltarme y salirme de esas programaciones ancestrales y poder crear en libertad nuevas cosas y nuevas tendencias para mí. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguien Sí, más? ¿Alguna gracias. pregunta? ¿Alguien más que quiera compartir? Leito dijo que no se había conectado del todo. Bueno, eso tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, mis queridos chicos, Isa, bueno, ya me contacto contigo por interno. Chicos, les quiero Gracias. agradecer, encantado, les quiero agradecer el día de hoy, que Diosito les bendiga, les mando muchas bendiciones, muchas
cosas buenas y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Abran los micrófonos para Gracias, Juan despedirnos. Carlos. Besito, chao, Gracias, Juan Misiomi, Carlos. Un chao, abrazo. Brenda, chao, Chao, Juan Maritza, Carlos, gracias por chao, todo. chicos, que Dios les bendiga, que les vaya bien. Chao, chao. Bye, chao. Chao, chao.